Ahora sí, saludamos con nuestro primer invitado, querida Carlita. Le damos la bienvenida al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Siempre es grato tenerlo en este espacio. Muy buenos días, siempre es un gusto poder conversar con ustedes, siempre es un gusto poder estar en Ecuador en directo. Doctor, usted ha sido asambleísta en varias oportunidades. Me gustaría tener el criterio suyo sobre el desempeño que ha tenido esta asamblea en estos primeros 100 días. ¿Qué lectura darle al trabajo que se ha visto durante estos primeros 3 meses y medio? Mire, yo creo que lo que está sucediendo en la asamblea es una antítesis de lo que debe ser un parlamento. Básicamente se ha convertido en una oficina que operativiza lo que son las intenciones de Carondelet y más allá del ejercicio de esa mayoría que hacen. Creo yo que el tema es cómo se hace. El tema es la poca capacidad para poder debatir los temas que están siendo colocados en la Asamblea Nacional, la poca capacidad para rebatir incluso los argumentos cuando la oposición les contesta, y por eso lo que han optado es básicamente por impedir la participación de muchos de los legisladores de la oposición y básicamente de Revolución Ciudadana. Y yo diría que todo esto puede de alguna manera sintetizarse en que estamos viviendo un proceso sustituyente. Esto me parece que es fundamental. ¿Qué es lo que quieren? Al inicio del periodo nos hablaron de que van a impulsar una constituyente. Ese era, de alguna forma, incluso fue una de las promesas de campaña, que van hacia un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque lo de fondo es que la Constitución de Montecristi y varias de las instituciones de la Constitución de Montecristi les molesta, varias de las instituciones de la Constitución de Montecristi les afecta para implementar el proyecto político que tiene el movimiento oficialista. Entonces, como ahora lograron captar y tener una mayoría básicamente con los legisladores, la mayor parte de legisladores de Pachacuti y algunos independientes, entonces ahora ya se olvidaron de la constituyente, porque además, le digo, tenían ideas un poco disparatadas, por decirlo menos, ¿no? Convocar a una constituyente sin convocar a elecciones demostraba que para poder plantear esta como tesis de campaña no se habían tomado el trabajo ni siquiera de abrir la Constitución y saber cómo es el proceso para poder convocar a una asamblea constituyente. Entonces, como archivaron la constituyente, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Sustituir en la práctica la Constitución de Montecristi, que es la que les molesta. Y en este proceso sustituyente van atropellando la Constitución, atropellando el propio procedimiento parlamentario, atropellando la esencia del parlamentarismo, que es el debate, que es la discusión, y van aprobando cosas fundamentalmente en las leyes económicas urgentes y adicionalmente en instrumentos como la ley de inteligencia, que en la práctica lo que buscan es la sustitución de la Constitución de Montecristi. Este me parece que es el objetivo fundamental que tienen y pasan por alto el ordenamiento jurídico constitucional ecuatoriano. Por otro lado, el gobierno intenta hacerle creer a la gente que gobierna desde hace 3 meses recién, ¿no? Hemos visto titulares de muchos medios de comunicación, dicen 3 meses de Noboa en el poder, ¿no? Y ya Noboa tiene 22 meses en el poder. Intentan, tratan de distraer a la gente de esa manera. A ver, yo le digo, creo que sí hay que hacer una diferencia. Creo yo que el gobierno del presidente Daniel Noboa es de alguna manera diferente a lo que fue el de Lenín Moreno y al de Guillermo Lasso. Este es de alguna manera diferente. Yo diría que el gobierno del presidente Daniel Noboa sí tiene una estrategia. El gobierno del presidente Daniel Noboa sí tiene un relato, y es de alguna manera lo único que hasta ahora le ha funcionado. ¿Cuál es la síntesis de ese relato?
que es un gobierno que busca enfrentar las mafias, la corrupción y a la vieja política. Ese es de alguna manera como el trípode en el que se basa el relato de este gobierno. Vamos a enfrentar las mafias, la corrupción, la vieja política, ¿no? Sin analizar lo que hace este mismo gobierno, pero ese es su relato. Y es de alguna manera lo único que tiene, porque con ese relato pretende dejar de lado la crisis hospitalaria, pretende dejar de lado la crisis de seguridad, pretende que se ignore la crisis económica y que se siga incluso asumiendo las medidas económicas y todas las Parece de que se necesitan recursos para luchar contra las mafias, la corrupción, la vieja política. Entonces, tiene un relato y con este relato ha logrado subordinar a las élites de poder, lograr el apoyo de las élites de poder, lograr el apoyo de los grandes medios de comunicación. También esto es importante señalar, aunque empieza a haber algunas voces críticas que ya no pueden ocultar lo que pasa en el país, pero hasta ahora ha logrado subordinar a los grandes medios de comunicación y al mismo tiempo es una estrategia con la que empieza a buscar copar el territorio, tiene de alguna manera también subordinados a alcaldes y a autoridades seccionales, aunque empieza a haber pronunciamientos como el del propio presidente de la AME, que he escuchado, el reclamar la necesidad de que se atienda los recursos que requieren los municipios y que se respete la autonomía municipal. Entonces, y es de la línea del gobierno, ¿no? Exacto. Pero empieza de todas maneras a tomar distancia porque la realidad contrasta con ese relato. Lo que se vive en el país contrasta con ese relato. Estamos en un país que si seguimos así, vamos a estar bordeando entre 48 y 50 muertes por cada 100,000 habitantes. Estamos en un país en el que la crisis hospitalaria ya en este momento es una cosa clamorosa, y el gobierno se niega a ver que esa es una realidad que ya no sucede en 1 o 2 hospitales, sino que es lo general, incluso en los hospitales que tienen que ver con la seguridad social. Entonces, de alguna manera, este relato, que es el que intenta instalar, ¿no? Este relato es con el que pretende justificar. Se requieren impuestos, entonces, ¿por qué? Porque es necesario luchar contra la mafia, la corrupción, la vieja política. Se toman medidas y viene el mismo relato. Se busca una consulta, viene el mismo relato. Entonces, es lo único con lo que pretende sostenerse, pero este relato contrasta con la triste realidad que se vive en el país. Ese es lo que podría señalar. Correcto. Pasemos al tema de las audiencias, doctor, que se están dando en la Corte Constitucional, donde hemos visto a los abogados del gobierno, de la Asamblea, cómo patinan y cómo no pueden justificar estas leyes inconstitucionales. ¿Qué lectura darle a todo lo que hemos visto en estos días, doctor? Mire, a ver, entonces, para poder además empatar con la primera idea, ¿qué es lo que está de fondo atrás de esto? Estimados amigas, ¿qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo, lo que yo les decía, es un proceso sustituyente. Y entonces hay aquí 3 ejes que guían estas distintas leyes económicas y obviamente también la ley de inteligencia, que aunque si bien la ley de inteligencia no entró como proyecto económico urgente, sin embargo sigue la misma lógica de este proceso sustituyente. ¿Cuál es el primer elemento de ese proceso sustituyente? Buscar acabar con todas las disposiciones de la Constitución que plantean más bien una economía en función del desarrollo y en función de las necesidades de los seres humanos. Entonces, hay toda una serie de elementos que se plantean en estas leyes que buscan precisamente profundizar el modelo neoliberal. ¿Cuál es uno de los argumentos, por ejemplo, que ha esgrimido el Fondo Monetario y que los diferentes gobiernos, en los 3 últimos gobiernos, también lo han mencionado? Lo hizo el de Lenín Moreno, el de Guillermo Lasso y ahora el del presidente Daniel Noboa. Sí, el tema del Estado. El tema del Estado, el tema del tamaño del Estado. Y por lo tanto hay que achicar el tamaño del Estado. Y entonces tiene usted
una ley de integridad pública que empezó siendo una ley de alguna manera que uno podía tener elementos de coincidencia. Es necesario modernizar el sistema de compras públicas, es necesario modernizar, revisar lo que puede ser el portal de compras públicas, revisar temas como el registro único de proveedores. Empezó siendo un proyecto que de alguna manera buscaba la modernización de la contratación pública, aunque ya en el proyecto original ya se incluía el tema de la evaluación de los servidores públicos. Pero, ¿qué termina finalmente siendo este proyecto? Termina este proyecto siendo un elemento a través del cual lo que se busca es básicamente el achicamiento del tamaño del Estado a través de dejarles un arma poderosa como las evaluaciones completamente discrecionales, y con esas evaluaciones poner en riesgo lo que es lo que significa la carrera y el servicio público. Entonces, ahí hay un elemento fundamental, y uno puede decir cómo además en cada una de estas leyes, en la misma de integridad pública, se metió nuevamente lo de remisiones, que beneficia a las élites económicas e incluso a lo que puede ser los negocios de la propia familia del presidente de la República. Además, se van incluyendo impuestos, se van incluyendo remisiones, se van incluyendo, ahora están, mire, atrás de los fondos del BIES y del IES, porque una cosa además es lo que se presenta en el proyecto de ley y otra cosa es lo que termina finalmente aprobándose, que esto también es una cosa fundamental para señalar. Entonces ahí hay un primer elemento, ¿sí? ¿Cómo profundizar el modelo neoliberal? Un segundo elemento que tiene que ver con estas leyes y está presente en la misma ley, por ejemplo, mal llamada de Solidaridad Nacional, es todo lo que tiene que ver con la regulación del llamado conflicto armado interno. A pesar de lo que ya ha señalado la Corte, a pesar de que la Corte ha dicho que incluso para eso no se requiere establecer decretos de excepción, ¿no? Obviamente, si se violentan derechos, esto es otra cosa, o si se restringen derechos. Pero, mire, se busca sustituir, y aquí hay una idea perversa, una idea que poco a poco ganando en el relato o que pretenden imponer a través del relato con los grandes medios. Y es que la Constitución es un obstáculo para combatir al crimen organizado, para combatir a la delincuencia transnacional. Esta es la idea que está atrás, que la idea que está de fondo, ¿sí? Y el tercer elemento es evidentemente también lo que siempre ha sido la vieja práctica oligárquica, de buscar beneficiar a los pequeños grupos, a los pequeños círculos del poder económico, ¿no? Por eso es que siempre es un mal matrimonio cuando se unen el poder político con el poder económico, porque utilizan ese poder político para beneficiar a pequeños grupos. Eso es lo que está atrás, eso es lo que sostiene este proceso sustituyente. Primero, profundizar el neoliberalismo, modificar esta concepción que tiene la Constitución, más bien de una economía social, solidaria, en el que el Estado juegue un papel activo, ¿sí? Que modificar también todas aquellas normas que garantizan, ¿sí?, derechos y que permiten también la utilización del poder del Estado para enfrentar la delincuencia, pero en el marco de lo que señala la Constitución y lo que señalan también los tratados internacionales de derechos humanos. Y el tercer elemento, el beneficio a determinados grupos oligárquicos. Eso está. Y eso lo han hecho a través de este mecanismo de las leyes económicas urgentes y aprovechando también que se vive de forma permanente un estado de excepción, lo que les ha permitido no solo tener discutiendo un proyecto, sino a la vez dos proyectos económicos urgentes. Esta es la realidad de lo que ha pasado. Evidentemente, estos proyectos se han hecho atropellando varios elementos. El primero, estos proyectos, y esto es lo que se evidencia en las audiencias en la Corte Constitucional, tanto en la ley de llamada de solidaridad, en la ley de integridad pública, en la ley de inteligencia, que aunque no es económica, también sirve en esta misma línea que he desarrollado de este proceso sustituyente. Pero, ¿qué es lo que se refleja? Sobre todo en los proyectos económicos, en la ley
lo que tiene que ver también con todas las áreas, de las áreas reservadas, todo esto, ¿qué es lo que está atrás de estos proyectos económicos? Y el nuevo proyecto que también se está discutiendo. ¿Cuál es el primer elemento? No cumplen con la condición de ser proyectos económicos. Si bien es cierto, la Corte Constitucional ha reflexionado sobre el carácter de lo económico, sobre todo cuando se trata, cuando más ha profundizado esto, es en el tiempo en el que el exexpresidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada y por lo tanto sus proyectos de decreto ley tenían que ser sometidos a la Corte. Y en esas condiciones es cuando más se ha profundizado por parte de la Corte cuáles son las características de un proyecto económico. Sin embargo, sí hay elementos que nos permiten profundizar. El primero, todos estos proyectos responden a circunstancias apremiantes, es decir, son de tal magnitud y de tal urgencia que solo pueden ser discutidos a través de la vía económica urgente, en la cual la Asamblea tiene 30 días para poder aprobar, o podría ser discutido, ¿sí?, a través del trámite ordinario que permite mayor posibilidad de debate y mayor participación de la sociedad civil. Entonces, en las audiencias, los delegados del gobierno no han podido justificar que se trata de circunstancias apremiantes. Este es el primer elemento. Segundo, no han podido justificar que existe una conexidad, que existe una relación entre las medidas que están adoptando a través de las leyes y las soluciones que proponen. No han podido demostrar que tiene una conexidad entre las medidas propuestas y las soluciones. Y tercero, que es también un elemento que deja claro precisamente la imposibilidad de sustentar que han tenido los delegados del gobierno, no han podido demostrar que hay efectos económicos inmediatos que permiten la utilización de la vía económica urgente. Creo que estos elementos son fundamentales señalar. Este es el común denominador que han tenido todas las audiencias que están sucediendo en la Corte Constitucional. Y segundo, el elemento más grave aún, no han podido demostrar que estos proyectos tienen unidad de materia. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución señala claramente que los proyectos económicos urgentes tienen que seguir todas las características, todo el trámite que tiene una ley ordinaria, excepto en el tiempo. Es decir, se tienen que aprobar en los 30 días que establece la Constitución, pero luego tienen que tener las mismas características de todo proyecto de ley. Y uno de esos elementos es la unidad de materia. Y esto es lo que no se puede justificar. No han podido justificar qué relación tiene, por decir algo, el tema de la contratación pública con las evaluaciones totalmente discrecionales con los servidores públicos. No han podido demostrar eso. No han podido demostrar cómo en una ley que denominan de integridad pública incluyen toda la legislación respecto a menores infractores, modifican el COIP y establecen penas de hasta 15 años para estos menores infractores. No han podido justificar cómo incluso y cuál es la relación que tiene el que las cooperativas que a criterio de la Junta de Política y Regulación Financiera tengan que pasar de ser reguladas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a la Superintendencia de Bancos. Entonces, no se cumple con lo que dice el propio artículo 116 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto de los temas de unidad de materia. Y lo que han señalado también ya múltiples sentencias la Corte Constitucional en el sentido de que la unidad de materia tiene que referirse a que hay un eje central. No se trata de que solo reforme una ley.
una ley económica urgente puede modificar varias leyes, pero tiene que haber un eje, tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber un hilo que permita unir todas estas materias. No son normas satélites, no son normas que se van incluyendo, rellenando. Y entonces creo que aquí es donde más han tenido dificultad en justificar el tema de unidad de materia. No han podido demostrar que las inclusiones que han realizado, a veces de manera apresurada, en la Ley de Integridad Pública, fíjese usted, se incluyó ya en el segundo debate lo que tiene que ver con los menores infractores, ¿sí? Sin que esto haya constado en el proyecto original, y no hay relación con el eje central que tenía que ver con la contratación pública. Entonces son normas satélites que la Corte Constitucional ha dicho que no puede existir. Al mismo tiempo, no cumple con que pueda existir entre todos los temas que trata una ley, ¿sí? Una conexidad que sea específica, que sea estrecha, que sea necesaria, ¿sí? Y que además demuestre que hay unidad, pues, temática, que hay unidad teleológica, es decir, en cuanto a los fines, y que hay también una unidad sistemática. Entonces, nada de esto han podido demostrar los delegados, tanto de la Asamblea como del gobierno. Además, de ahí resulta un poco contradictorio, porque a veces lo que le preguntan a la representante de la Asamblea contesta el representante del Ejecutivo, ¿sí? No se sabe exactamente cuáles son los roles que cumple el Ejecutivo y el Legislativo, pero no han podido demostrar que exista unidad de materia. Por lo tanto, creo yo que si la Corte actúa en derecho, si la Corte actúa tomando en cuenta lo que son estas audiencias y mirando también el fondo de cada una de estas leyes, va con seguridad, tendría que, ya no se sabe, pero tendría que declarar la inconstitucionalidad de algunas de estas normas que han sido demandadas ante la Corte Constitucional. Carla. Doctor, buenos días. Carla Aro le saluda. Si bien es cierto, no ha habido unidad de materia y creemos que el gobierno estaba claro en eso, quizás por eso interpuso de antagonista a la Corte Constitucional. Esa es la razón principal, no tenía argumentos para poder sustentar sus leyes. Pero no solamente eso, sino que pone antagonista, sale a una marcha, no han podido sustentar y luego ahora el gobierno convoca una nueva marcha. ¿Qué lectura le podemos dar a estas marchas constantes que viene haciendo el gobierno? Porque nos preguntamos si es el gobierno quien tiene que liderar las riendas de este país, quien tiene que velar por la paz, por la seguridad, con la construcción de normas reglamentadas que vayan acorde a la Constitución, con la creación de política criminal, con la creación e inversión en obra pública y no lo hace. ¿Qué busca el gobierno al salir a las calles, doctor? Mire, el gobierno, como yo le decía, en esta estrategia que ellos tienen, hay un factor que es fundamental y es la de un enemigo. Siempre el gobierno necesita construir enemigos comunes, ¿no? Ese enemigo común al que le responsabilice de su incapacidad para poder enfrentar y resolver los problemas del país. Antes buscaba colocar esto a la Asamblea, porque no tenía el control de la Asamblea. Como en este momento tiene el control de la Asamblea, no puede convertir a su antagonista institucional a la Asamblea, porque está prácticamente controlada por el mismo oficialismo. Entonces, ¿qué ha buscado? Ha buscado entrar en un cuestionamiento básicamente con la Corte Constitucional. Corte Constitucional a la que yo no voy a dejar de criticar, no voy a dejar de criticar porque ha tenido fallos absolutamente ambiguos. La Corte Constitucional permitió que pueda ser candidato y al mismo tiempo presidente. La Corte Constitucional impidió que pueda haber una posición clara respecto de la sucesión, por ejemplo, vicepresidencial. Sí, no se trata, por lo tanto, de defender a los magistrados de la Corte Constitucional, pero lo que sí tengo que decir, además, como ex asamblea constituyente, es que en la perspectiva de la Constitución del 2008,
La Corte Constitucional es el organismo de cierre de la constitucionalidad. Y ahora, ¿qué es lo que busca realmente el gobierno, más allá de esta construcción de un enemigo institucional? ¿No? Más allá de eso, lo que busca es presionar políticamente a la Corte. Lo que busca es distintos mecanismos para presionar a la Corte. Y esos mecanismos van desde la amenaza de dejarles sin edificios, sin oficinas para que puedan despachar, hasta lograr también una creciente opinión pública por parte de los grandes medios y sobre todo de la ciudadanía. Y de esa manera permitir sobre todo que estas leyes que se han hecho al margen de la Constitución, que se han hecho para sustituir la Constitución, puedan luego de las audiencias pasar y ser y tener un tratamiento, digamos, benévolo por parte de la Corte Constitucional. Es un momento de presionar, es un momento de tensión, es un momento básicamente de buscar establecer todo tipo de presiones absolutamente indebidas respecto de la constitucional. Y al mismo tiempo encontrar, frente a la incapacidad de resolver los problemas, encontrar un responsable a quien culpar de la inoperancia, de la incapacidad, de la falta de efectividad del gobierno, porque en el fondo lo que no tiene es políticas para poder enfrentar el crimen organizado, la delincuencia transnacional, porque en el fondo no hay una política pública que atienda, por ejemplo, el tema de la salud, de la educación. No hay una política real de reactivación económica. Ahora estamos viviendo, ¿no? O nos dicen que vamos a crecer en este año, ¿sí? Un poco más por encima del 2%, los más optimistas dicen incluso que van a superar el 3%, pero es un efecto rebote, pues si el año anterior decrecimos, ahora lo que estamos teniendo es el efecto rebote, porque ya no hay las condiciones, por lo menos hasta ahora, que se presentaron el año anterior. Pero en el fondo no hay una política económica destinada a la reactivación del país, a la reactivación del empleo. Entonces, frente a toda esa incapacidad, el gobierno lo que busca es un actor institucional a quien responsabilizar de la incapacidad para resolver los problemas. Eso está de por medio, y por eso las marchas, por eso estos intentos de presionar tanto a los actores institucionales como la Corte, como también a otros actores políticos y a otros actores sociales, como se evidenció también en los últimos días con el tema de seguimientos y con el tema de vigilancias que ahora ha quedado claro se hacen a distintos actores políticos y sociales. Doctor Hernández, usted como parlamentario andino, ¿qué criterio le da la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Rubio, dado que ha venido visitando algunos países del sur? ¿Cuál cree usted que es el objetivo principal de la visita a Ecuador? Se habla de cooperación internacional en el tema de seguridad. ¿Cómo ve usted esta visita? Mire, yo creo que la visita del secretario Marco Rubio hay que establecerla o hay que colocarla en un contexto geopolítico, ¿no? Es muy claro, ¿no? Así incluso los pronunciamientos de la propia Casa Blanca así lo demuestran. Hay aquí un conflicto geopolítico, y ese conflicto geopolítico es precisamente esta disputa con China y ahora ese eje que podría establecerse entre Rusia y China. Y en ese sentido lo que se busca es, se pretende encontrar gobiernos que puedan ser de alguna manera soportes en la región de la política norteamericana. Y no le van quedando muchos al gobierno norteamericano, ¿no? Cuenta con lo que puede ser Milei en el Cono Sur, cuenta con lo que podría jugar el papel de Ecuador aquí, sobre todo en la región andina, en la cuenca amazónica, ¿sí? Y se enmarca en ese sentido. El Ecuador, evidentemente, es un país que, como ha sido característica además del Ecuador, debe tener relación con todos los países del mundo, pero en el marco del respeto, en el marco de la soberanía y no de la subordinación. Entonces, la pregunta es, si uno mira estos ejes, ¿cuál es sobre todo la propuesta del Ecuador en materia de seguridad?
¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál va a ser la intención del gobierno de los Estados Unidos? La intención del gobierno de los Estados Unidos es sobre todo controlar el área de inteligencia, de información. ¿Cuál es la propuesta que tiene el Ecuador? ¿Cómo se va a sentar cuando se siente a conversar con el secretario Marco Rubio? ¿Qué es lo que va a decir el Ecuador? ¿Qué es lo que va a plantear el Ecuador? ¿Sí? ¿Cuál es la política que el Ecuador tiene? Es una política que además debería ser consensuada regionalmente. ¿Cuántos son los millones de consumidores en los Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos frente a ese mercado, ¿no? Se habla de más de 40 millones de consumidores. ¿Qué hace los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cómo el Ecuador de alguna manera puede ser recompensado por los esfuerzos que hace en su lucha contra la droga? Entonces, a mí lo que me preocupa es que este no sea un diálogo, sino sea básicamente un traslado de orientaciones unilaterales. ¿Cuál es la posición que tiene el Ecuador en materia de seguridad? ¿Cuánto se ha avanzado en la propia decisión 922 del 15 de enero del año 2024, que establecieron una serie de acciones, ¿sí? 13 temas para poder abordar una política regional? Una de ellas, lo que tiene que ver con el tema de narcotráfico y todas estas sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, ¿cuánto se ha avanzado regionalmente en el esfuerzo de construir una política común regional para poder luego dialogar con los Estados Unidos? Ahí hay un tema. En el tema migratorio, ¿cuál va a ser el tema migratorio? En el tema migratorio, ¿sí? Va a poder plantearse un trato diferenciado respecto de los migrantes ecuatorianos, o lo que vamos a hacer es básicamente aceptar, por ejemplo, la condición de que personas bajo el estatus de refugiado puedan ser recibidos en el Ecuador. ¿Cuál es el planteamiento que tiene el Ecuador? Y lo mismo en materia de cooperación y de comercio. Entonces, mucho me temo que esta es una agenda unilateral que el secretario Marco Rubio traslada lo que es el interés de los Estados Unidos, sobre todo de tener a Ecuador como pivote en la región, como un eco de la política norteamericana, y en ese sentido jugar un rol frente a China, con lo cual al Ecuador también le queda muy difícil, porque el propio presidente Daniel Noboa acaba de venir en una gira por los países, por distintos países, entre esos China. Entonces, le queda ahí muy difícil. De igual manera, ¿qué va a hacer respecto al tema de la presencia de buques y de buques de guerra y de todo lo que es un sofisticado aparataje militar en el Caribe, que puede tener repercusiones regionales? Entonces, yo creo que lo que se está buscando es eso, países que puedan ser pivotes, que puedan ser básicamente altavoz de la política norteamericana en el marco de un conflicto geopolítico que tiene los Estados Unidos en su disputa con China, y al mismo tiempo en esta relación ahora que se profundiza entre Rusia y China, y que obviamente preocupa en el marco de la hegemonía que pretende establecer Estados Unidos en el mundo y sobre todo en América Latina. Y es preocupante para el Ecuador, por las relaciones comerciales que mantiene con China y que también mantiene con Estados Unidos. Estaríamos en el medio, o sea que es crucial la decisión que tome el Ecuador frente a la postura de Estados Unidos. Y por eso preocupa que no haya precisamente una agenda, o sea, que en el área comercial, a ver, más allá de todo lo que puedan decir, ¿qué pasa con el tema de los aranceles? ¿Cuál va a ser efectivamente, a pesar de que no es una materia que le corresponda al secretario Marco Rubio, no es de su área de incumbencia, pero de todas formas, ¿qué es lo que efectivamente en ese sentido se puede avanzar respecto del tema de aranceles más allá de lo que se diga? La postura de Estados Unidos es radical en ese sentido, o bueno, así se ha mantenido hasta el momento. No nos hemos visto beneficiados de nada, y lo que hemos visto es que el presidente en campaña se fue a tomar una foto diciéndonos un montón de mentiras, supuestamente teniendo como amigo estratégico a Estados Unidos, pero no nos hemos visto beneficiados en absolutamente nada. Simplemente estamos ahí frente a Estados Unidos, un poco dispuestos a hacer lo que ellos tengan en su agenda, como usted dice, doctor. Y sobre todo que es una posición absolutamente asimétrica, porque para el Ecuador, Estados Unidos es un socio fundamental, al igual que la China. Pero en cambio, el Ecuador para Estados Unidos es un socio que tiene poca trascendencia.
Y si a eso se suma que nuestros gobernantes asistan sin una agenda clara, sin una agenda también regional, ¿sí? Digamos, creo yo, que no hay las condiciones de un diálogo, va a ser de alguna manera una transmisión unilateral de lo que busca el gobierno de los Estados Unidos y de un papel que pretende que cumpla el gobierno ecuatoriano en el esquema regional. Es lamentable que frente a estas cosas, que son problemas que deben tener una perspectiva regional, no se haya primero construido una agenda regional. Tiene que haber una agenda regional en el tema de narcotráfico, de la lucha contra las drogas. Tiene que haber una agenda regional. Si el problema es regional, no se puede enfrentar con soluciones unilaterales. Es muy preocupante que no se construya una agenda regional en el tema migratorio, porque ahí hay un doble discurso muy claro. Pero el propósito, por un lado se rechaza el propósito ahora es solo un país. Son beneficiarios de los migrantes. El propósito ahora es solo un país, Venezuela, el cartel de los soles. Claro, y es parte del discurso. Y distraen a todo el mundo, ¿no? Y se olvidan de la mafia albanesa. Y quieren centrar la discusión y el debate en ese sentido. Entonces, le digo, yo creo que sobre todo aquí hay un tema de, no hay unas posiciones regionales respecto de temas tan agudos como el tema de seguridad, como el tema migratorio, incluso como el tema de acuerdos, el tema de comercio, ¿no? Más tomando en cuenta que Colombia, Perú tienen firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el Ecuador no lo tiene, pero sin embargo, ahora incluso estos países que tienen acuerdo de tratado de libre comercio han sido afectados con los aranceles. Y el Ecuador, que busca tener una condición privilegiada, que el presidente ha señalado que podría incluso buscar un acercamiento con la Casa Blanca en octubre, noviembre, sin embargo, se ve que no hay ninguna consideración al momento de tomar las decisiones desde la perspectiva del interés de Estados Unidos. Eso es muy claro. Entonces, esta agenda, más que ser un proceso de diálogo, yo mucho me temo que sea una reunión en la que haya básicamente la transmisión de orientaciones de una política unilateral frente a un país en el que no hay una agenda ni nacional y menos aún regional. ¿Qué lectura darle a esa reunión que convocó el gobierno el día de ayer a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca? Mire, yo creo que es importante que se pueda, cuando se trata de temas de seguridad, uno de los problemas centrales que ha tenido, uno de los problemas centrales que tiene el gobierno es que no construye una posición de Estado, que no hay un verdadero plan de seguridad. Y cuando hablamos de un plan de seguridad, estamos hablando de la necesidad de construir una política de Estado. ¿Y qué implica una política de Estado? Primero, una política que sea capaz de pensar en los intereses del Estado ecuatoriano, más allá de las vicisitudes de un gobierno que dura 4 años, que tiene un periodo concreto. ¿Cómo construir unas fortalezas de seguridad que puedan preservarse y unos ejes que puedan preservarse en el tiempo? Y entonces, en el marco de esa ausencia de una política de Estado, también se carece de un verdadero plan de seguridad. Ese plan de seguridad tiene una base, un asiento, que es básicamente la prevención. ¿Sí? La prevención, este es uno de los ejes. Luego hay el eje investigativo, el eje de inteligencia, el eje también que tiene que ver sobre todo con la dotación, ¿no es cierto?, de los equipos necesarios para la fuerza pública. Pero hay un eje central que es el de la prevención. El de la prevención no puede ser en primer lugar secreto, porque básicamente se trata de involucrar a todos los poderes del Estado para poder prevenir lo que es la delincuencia y el crimen organizado. En ese sentido, es importante poder tener relación no solo con los 3 alcaldes de las ciudades más pobladas, no sé por qué se eligió solo esas 3 ciudades, ¿no es cierto? Si es por número de habitantes, bien podían haber estado también otras autoridades, ¿no? Quizá también incluso en la selección hay una claro matiz de buscar contradictores políticos antes que discutir realmente el tema de seguridad.
Entonces, ¿es necesario discutir con las autoridades locales el tema de seguridad? Sí, sí es necesario. Es necesario establecer acciones conjuntas, por ejemplo, para desarrollar el eje de prevención. Sí, sí es necesario. Pero eso implica también que el gobierno asuma responsabilidades concretas respecto de la seguridad, que es su competencia. Los alcaldes pueden colaborar, como lo han venido haciendo, tanto el alcalde de Quito, Guayaquil, Cuenca, en el tema de seguridad, pero es responsabilidad del Estado. Entonces, cuando sobre todo uno ve el tratamiento que se tiene de eso, lo que sale a la luz es nuevamente volver y poner en la discusión el tema geopolítico antes que un verdadero interés de poder enfrentar los serios problemas de seguridad que tienen Quito, Guayaquil, Cuenca, que es magnitud. Los problemas de seguridad que se presentan en Quito no son los mismos que los de Guayaquil, no son los mismos que se presentan en Cuenca, son diferentes características de cómo se vive la violencia en cada una de estas tres ciudades. Entonces, yo diría que es una reunión que tiene más un matiz político antes que el tratamiento de los problemas realmente de seguridad. Y creo que esto es parte de lo que precisamente el gobierno no hace, construir una agenda que permita tratar como política de Estado, como política a largo plazo, el tema de seguridad y como parte de ese eje el tema preventivo. Y para eso tiene que dejar de ver como contradictores, tiene que dejar de ver incluso en esta perspectiva de enemigos políticos, de desafiar permanentemente a los alcaldes, porque así no se puede construir una política en función de los ciudadanos. Pero el gobierno está utilizando políticamente esa reunión. Ya salieron el día de ayer los medios cercanos al gobierno a decir que los alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca están en contra del cartel de los soles. Y ese es el relato en este momento, ¿no? Los llevó como para tender una trampa, diría yo. Yo le digo, y claro, la posición es que se establece es básicamente como tratar de centrar en esa discusión los principales problemas de seguridad del país. Ese es el debate en este momento. Y en esto le digo... y la gente se olvida de la crisis de salud. Y de la misma crisis de seguridad. Y además, ¿cuál es efectivamente los principales grupos que generan aquí el tema de inseguridad? Y frente a eso, ¿cuál es la política criminal que tiene realmente el gobierno? Entonces, se discute temas que tienen una clara orientación geopolítica, que se enmarcan en este discurso de injerencia que tiene básicamente una potencia extranjera, ¿sí? Y nos quedamos discutiendo eso, cuando no vemos los reales problemas de seguridad que aquí se viven y se enfrentan en el país, y frente a eso, la ausencia de una política para combatir el crimen organizado, para combatir la delincuencia transnacional, que como le digo, tiene que ser incluso una política regional. Ya si se cumpliera lo que dice la decisión 922 de la CAN del 15 de enero del 2024, estaríamos bastante bien, porque trata temas como narcotráfico, trata temas como minería ilegal, trata temas como trata de personas, el tema de la ciberdelincuencia, es decir, una serie de elementos y sobre todo el lavado de activos. El lavado que de eso no controla el gobierno. Exacto. Y además sobre eso hay una política absolutamente condescendiente. Y ese es el tema central. ¿Qué es lo que alimenta las economías ilegales? ¿Cuál es el corazón del problema? Precisamente el lavado de activos. ¿Sí? Ese es un tema central. Y eso es competencia del gobierno. Es competencia del gobierno. Y hay unos compromisos regionales. El control de puertos privados también, doctor. Exactamente, el control de puertos, el control de aeropuertos, y el tema de lavado de activos. Todo esto, vea, acciones de frontera, todo esto es parte de los ejes de acción de la decisión 922 de la Comunidad Andina de Naciones de hace un año y medio,
en el que los resultados que han existido son, digamos, más allá de reuniones. No se ha avanzado en la construcción de verdaderas comunidades de inteligencia, de compartir información, de atacar a esto que es el corazón de las economías ilegales, que es precisamente el lavado de activos. Y sobre esto, digamos, hay poca discusión, ¿no? Entonces, creo yo, por eso le decía que esta discusión con los alcaldes tiene más un matiz político de prácticamente evidenciarlos como contradictores, de poner a discutir temas que tienen que ver con intereses geopolíticos antes que con interés serio de poder discutir y abordar como debería hacerse el tema de seguridad. Si habría un gobierno que tiene capacidad para poder, capacidad democrática me refiero, para poder poner por encima los intereses de los ciudadanos, tendría que tener la responsabilidad de discutir con las autoridades de los gobiernos locales temas tan álgidos como el de seguridad y evidentemente también el de los recursos que no han sido trasladados de manera oportuna, directa, como manda la Constitución y la ley, hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, creo yo que ahí hay unos intereses políticos antes que el interés real de poder discutir los problemas de seguridad. Entiendo que de parte de los alcaldes hubo un planteamiento, eso sí, claro, de cuáles son los problemas, de la necesidad de poder coordinar realmente acciones con el gobierno, que es el responsable de la seguridad del Estado, que es necesario que además se pueda cumplir con las asignaciones presupuestarias y que pueda haber un diálogo respecto de los temas que interesan a los ciudadanos y sobre todo cuando son competencia del gobierno nacional. No veo que más allá del planteamiento y de los postulados que le han señalado los alcaldes, haya este interés real de poder enfrentar los temas de seguridad como debería ser y es competencia del gobierno central. En la recta final, doctor, de esta entrevista, mi compañera Carla Aro le planteó algo del tema de la marcha que va a haber el próximo 11 de septiembre del gobierno. De septiembre. Sí, pero yo quiero planteársela un poco comparando lo que dice el gobierno. El gobierno dice, no arriesguemos lo ganado. El nuevo Ecuador, su eslogan, ¿no? ¿Cómo es que van a hacer una marcha por la paz y la justicia cuando nos hablan de un nuevo Ecuador? ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender este discurso del gobierno, doctor? Porque tiene que seguir fundamentando el relato, porque tiene que seguir alimentando un relato, ¿no? Marcha por la paz cuando este año es un año más violento que el año 2024. Marcha por la paz cuando no han dejado de sucederse incluso masacres como las que vivimos ya casi semanalmente, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando a que los relatos sean 5, 7, 8, 9 muertos que se presentan cada fin de semana, ¿no? De igual manera, todo lo que se llama muertes colaterales. Al mismo tiempo, fíjese lo complicado que es que haya, al mismo tiempo que tenemos un incremento de la violencia inusitado, frente a lo cual no hay un plan real para poder enfrentar, al mismo tiempo tenemos que en el nivel institucional han aumentado las desapariciones, han aumentado las ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? Han aumentado también el número de ciudadanos que señalan que han sido torturados, ¿no? Todas estas cosas están pasando y esto ya se va convirtiendo en una voz más que muchas veces denuncian las familias, los organismos de derechos humanos, pero sigue este relato avasallador, básicamente de que de alguna manera luchar contra la delincuencia es luchar también contra la Constitución. Cuando no hay posibilidad de combatir el crimen organizado, sino es aplicando la fuerza del Estado y por ende la fuerza normativa de la Constitución. Actuar de otra manera es generar normas como las que están precisamente en estas leyes de indulto anticipado, por decir algo. Indulto anticipado. ¿Qué significa eso? Que si mañana un miembro de la fuerza pública comete excesos, ¿sí?, va a ser indultado anticipadamente para que no pueda tener prisión preventiva.
y después, cuando tenga sentencia, ya va a estar indultado, sin considerar que aquí la fuerza pública también tiene niveles de penetración por parte del crimen organizado, sin considerar que eso se puede prestar para abusos, sin considerar incluso que eso se puede prestar para ajuste de cuentas, precisamente por parte de grupos delincuenciales que actúan a través de personas que han sido cooptadas de la fuerza pública. Entonces, hay toda una serie de hechos que van fundamentando este estilo autoritario, que es esta parte de esta característica de un proceso sustituyente, ¿sí? Van alimentando un Estado autoritario, pero lo que es más, quieren convencernos a la ciudadanía que la única manera de luchar contra la delincuencia es precisamente a través de estas medidas y que la Constitución es un obstáculo para esa lucha. Esto solo nos puede llevar a un verdadero descalabro institucional y nos puede llevar a una situación muy compleja a nivel de la situación de los derechos y del respeto a los derechos, ya no solo yo diría, no solo de las personas que delinquen, sino sobre todo de todos y cada uno de los ciudadanos. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo brindado para este análisis. Siempre un gusto. Gracias al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.